Lucas capítulo 15, versículo 11 nos dice, y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchirse su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, vióle su padre, y fue movido de misericordia, y corrió y echóse sobre su cuello, y besóle. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eterno Dios Todopoderoso, le damos gracias por su palabra, porque es palabra de amor, palabra de consejo, palabra de misericordia y de compasión. Y le damos gracias, bendito Padre, que es su palabra, la cual nos mueve, eterno Dios Todopoderoso, a cumplir su propósito en nuestra vida, bendito Padre. En esta mañana le ruego que de cierto toque nuestros corazones una vez más, eterno Dios, y cumpla su propósito, bendito Padre. Que de cierto lo que nos falte en nuestra vida, eterno Dios, por medio de su palabra yo le ruego que sea suplido en cada uno de nosotros, bendito Padre. Le damos gracias porque de cierto no tenemos ningún Padre tan misericordioso, compasivo y amoroso como usted. Y en esta mañana le damos gracias por la paz que usted nos concede. Le damos gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda, eterno Dios Todopoderoso, a un Santo Padre, a entender aquello lo cual usted habla a nuestras vidas, especialmente a nuestro corazón. So, transfórmenos y siga transformando en nuestras vidas y síganos restaurando, bendito Dios, porque de cierto no hemos llegado a donde usted quiere que lleguemos, eterno Padre. Y mientras que usted esté con nosotros, bendito Dios, tenemos esa aseguranza que todo estará bien en nuestras vidas. So, eterno Dios, le damos gracias y declaramos una vez más que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. En esta mañana queremos hablar, hermano, que es intitulado El Hijo Pródigo. En tiempo pasado, antes de que nosotros entregáramos nuestra vida a Cristo, hermano, verdaderamente nosotros éramos como el hijo pródigo. Estábamos viviendo una vida bien pecaminosa, una vida bien perdida, hermano. Una vida, hermano, que nosotros pensábamos que lo que estábamos haciendo era lo correcto y que no había ninguna consecuencia a todo lo que se estaba llevando a cabo en nuestras vidas, hermano. Pero como todas las cosas, al pasar el tiempo y aún llegamos a conocer, no a reconocer, pero llegamos a conocer a aquel Salvador llamado Jesucristo, hermano. Que de cierto, así como estábamos viviendo la vida, así nos recibió, hermano. Y muchas veces podemos reflexionar para atrás y podemos decir dentro uno mismo, hermano, decir, ¿cómo es posible que
siendo el vil pecador que fui en el pasado, que ahora Dios derrame de su amor sobre mi vida? ¿Cómo puede ser que Dios tan gracioso y por su gracia ha derramado bendiciones sobre mi vida sin saber que yo viví una vida bien perdidamente? Pero eso es lo que no podemos comprender con nuestra mente finita, hermanos. Pero es porque aún Dios hizo algo por cada uno de nosotros que verdaderamente nosotros no lo merecíamos, hermano, y no lo merecemos. Que Él entregó a su Hijo amado Jesucristo para que Él muriera por cada uno de nosotros, hermano. Y de cierto ahí nos damos cuenta, hermano, que Dios como Padre amoroso cuida de cada uno de nosotros, hermano. Aún de cierto su amor por nosotros se demostró aún en el sacrificio que su Hijo amado hizo por nosotros, Jesucristo, hermano, en morir en esa cruz por la vida suya y por la vida mía, hermano. Yo sé que en ocasiones uno se ha salido del camino del Señor, hermano. Y se sale del camino del Señor no porque verdaderamente, hermano, quizás quisiera salirse, pero se sale porque acontecen cosas en la vida de uno que aún, hermano, escuchando lo negativo nos impulsa a hacer lo que no debemos de hacer con nuestra vida, y muchas veces es retirarnos de Jesucristo, hermano. Pero gracias le damos a Dios que Él nunca nos abandona, hermano. Nada es cierto. Hablando la verdad, nosotros abandonamos a Dios. Nosotros menospreciamos a Jesucristo en nuestras vidas. Y no podemos decir que no, hermano, lo hacemos, porque verdaderamente sí lo hacemos. En veces intencionalmente y en veces aún por situaciones que acontecen en la vida de uno, hermano. Pero entiéndale que el deseo de Dios es que los perdidos, hermano, y los descarriados, hermano, los que se han apartado de Él, aún puedan buscar el perdón de Dios en sus vidas, hermano, aún para que sean lavados, santificados con esa sangre poderosa de Jesucristo, hermano. Pero usted sabe que si ni usted ni yo abremos la boca y le pidamos perdón a Dios, de cierto no seremos perdonados, hermano. Y de cierto para poder llegar a ese punto de que buscamos el perdón de Dios en nuestra vida, tiene que haber una convicción, hermano. Si no hay convicción en nuestro corazón, en nuestras vidas, entonces uno mismo va a pensar que las inmundicias que esté cometiendo o aquellas cosas que esté cometiendo con su vida son normales y no hay nada mal con eso, hermano. Le damos gracias a Dios por el Espíritu Santo, que de cierto toca nuestro corazón, hermano, cuando lo dejamos. Y de cierto lo queremos que toque nuestra vida día tras día para que nos siga transformando. Pero esta historia, hermana, del hijo pródigo, para cada uno de nosotros debe de revelar, hermano, el amor que Dios tiene por la humanidad. El amor que Dios tiene como para el salvo, como para el perdido, como para el escarriado, hermano, el que se ha apartado de Él. Y si verdaderamente le hemos leído nomás como otra historia, hermano, como cualquier otro libro, hemos perdido nosotros el significado de lo que Dios quiere aún darnos a conocer, hermano, por medio de su palabra. Porque de cierto sabemos que nuestro Padre Celestial a cada uno de nosotros, y esto existe en nuestra vida, nos ha dado ese libre albedrío, y usted y yo escogemos qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas. Usted y yo determinamos si le queremos ser fiel a Dios o no. Usted y yo decidimos, hermano, si vamos a buscar de Dios o no vamos a buscar de Dios. Usted y yo decidimos si vamos a ser flojos espiritualmente o vamos a ser siervos del Todopoderoso, hermano. Nosotros decidimos, hermano. Dios nos da el poder para que nosotros, Dios nos da la autoridad, Dios nos da la libertad
para que nosotros decidamos qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas. Pero aún eran 2 hermanos. Y el menor, pues vamos a decir que el menor probablemente no tenía la sabiduría que necesitaba en su vida. Es como la juventud de hoy en día, hermano. El menor pensaba que él sabía lo mejor que era para él. Que los adultos son antiguos, no saben nada. Pero sin saber que de cierto el consejo del sabio te puede, hermano, liberar de mayores problemas en tu vida si tú quieres. Pero si no, no. Y después cada uno de nosotros pagamos las consecuencias por todo lo que acontece en nuestras vidas. De cierto, probablemente este hijo menor, hermano, quizás fue influenciado por sus amigos. Todo depende con quién te juntas, ¿ok? Y especialmente si no son cristianos, pues verdaderamente yo te garantizo que tú vas a ser igual que ellos. Aunque uno diga, yo estoy bien fuerte en el Señor, yo estoy ungido. Mentiras. Porque esa unción se va a salir por la ventana y esa fortaleza que tú piensas que tú tienes va a saltar por la puerta. Y al fin, el cristiano que dice que el diablo no puede conmigo es el primero que va a caer. Se ha visto, hermano. No es historia nueva, no es un dicho nuevo. Se ve. Porque ha acontecido en tiempos pasados, hermano. Y de cierto, muchas veces, hermano, con quien nos juntamos, tiene mucho que ver cómo nosotros vamos a servirle a Dios también. Si le vamos a ser fiel o le vamos a ser infiel con nuestras vidas. Pero de cierto, viendo en este muchacho, ¿verdad? Varias cosas sucedieron al hijo pródigo, hermano, debido a las decisiones que tomó para su vida. No, entiéndale uno, hermano, que todas estas decisiones nadie las hizo por él. Él eligió llevar a cabo cada una de estas decisiones, hermano. Y de cierto, en el primer lugar, el padre de cierto no quería que el hijo se fuera, hermano. El padre lo amaba tanto que él no quería que su hijo saliera de la casa. Él no quería que su hijo se huyera, se partiera, se fuera a vivir a otro lugar, ahí teniéndolo todo en su casa, hermano. Y lamentablemente esa historia todavía se repite en estos días, hermano. De aquellos hijos que todos lo tienen en la casa, hermano. Que todas son menores de edad. Pero piensan que el zacate está mejor allá en aquel pasto, hermano. Porque les dicen los amigos que acá está mucho más mejor. Y se dan cuenta que en ocasiones es el fin de la vida. O es una desgracia que acontece en sus vidas que no tiene remedio, hermano, para ellos. De cierto, sabemos que el padre intentó persuadir al hijo que no se fuera, hermano, pero no pudo convencerlo que se quedara. Y el padre pues se quedó triste, hermano. ¿Qué padre, qué madre no se va a quedar triste? Sus hijos, hermano, de repente piensan que ya son de edad y que ya son adultos y que tienen el derecho de hacer lo que les da la gana, hermano. Pero aún podemos ver que aún el Dios Todopoderoso, hermano, desde el principio a cada uno de nosotros nos dio ese libre albedrío, hermano. Esa libertad para nosotros elegir, para nosotros escoger qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. Y lo que hacemos con nuestra vida determina si tenemos éxito, vivimos una vida buena o vivimos, hermano, perdidamente. El hijo menor no perdió tiempo, hermano. Cuando le dieron todo lo que le correspondía de la herencia, él no perdió tiempo. Todo le echó su maleta y vámonos. Se perdió, hermano. Se salió de la casa y fue y malgastó todo lo que tenía, hermano. Y eso también nos recuerda, hermano, que muchas veces, no le estoy dando una clase de finanzas, ¿verdad? Pero muchas veces no sabemos cómo manejar nuestro dinero. Y debemos de aprender cómo manejar nuestro dinero, hermano.
o en este joven, pues, ¿qué esperamos de este joven, hermano? Pues, quién sabe cuánto dinero le daría el padre, le había dado miles de dólares o millones de dólares, quién sabe cuánto le daría, hermano, pero le dio bastante dinero, le dio su herencia. Pero cuando vemos, hermano, en este muchacho, ¿verdad? Este joven que le llamamos el hijo pródigo, hermano, vemos lo que significa la palabra pródigo, hermano, que dice, es gastar dinero o recursos libremente y de forma imprudente, derrochador y extravagante, hermano. En otras palabras, vas a tener multitud de amigos, vas a tener multitud de amistades, porque mientras que tengas dinero, todos van a ser tus amigos, hasta tu primo, hasta tu tío, tus abuelas, y todos van a ser de tuyo, hermano, aunque no los conozcas, pero van a ser. Y de cierto, este muchacho se fue de viaje a un país lejano, hermano. Él no quería nada que ver con la casa. Él quería vivir la vida como él la quería vivir, perdidamente. Se fue lejos y aún malgastó todo lo que tenía hasta que se le acabó, hermano. ¿Y qué es lo que pasa, hermano, cuando se te acaba todo? Bueno, en su mente él probablemente pensaba, la tengo hecha, como diría uno, ¿verdad? La tengo hecha, voy a vivir, voy a tener todo lo que quiero, caballos, jinetes, siervos, mujeres, amigos, fiestas, todo, hermano. Porque mientras que haya el dinero, todas estas cositas son posibles. Pero sin saber que muchas veces todo esto tiene su fin también, hermano. Y luego después se queda uno, como diría vulgarmente, en la calle tirado. Y realmente eso fue lo que le pasó a este muchacho, hermano. Después de que vivió su vida en puro lujo, hermano, en puras fiestas con toda esta gente, ahora pues no tenía nada. Proverbios 14:12 nos dice, hermano, hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Y es verdad, hermano. Porque yo creo que algunos de nosotros hemos pasado por ese caminito. Que nos hemos dado cuenta que hay aquello que se parece que es derecho, correcto, amable o deseado. Pero después de que apruebas de ese pastel te das cuenta que hubieras hecho mucho más mejor, que lo hubieras olvidado y nunca lo hubieras aprobado, hermano. Pero aún, hermano, ¿qué pasa en la vida de uno cuando se le acaba el dinero? Pues de cierto, muchas veces pierdes tu casa, pierdes tu carro, no tienes trabajo, muchas veces resulta en la calle, no tienes amigos, nadie te quiere ofrecer ningún tipo de ayuda. Andas allí como vagamundo, hermano, un pobre, mendigando en la calle, cuando se acaba todo, hermano. Pero cuando uno lo tiene todo, nunca se pone a pensar, déjame alzar, déjame poner en reserva para aquel día de la tormenta que me llegue. Aún no voy a sufrir, pero no, hermano, porque esos pensamientos no existen en la mente. Lo único que existe aún en los pensamientos muchas veces son los placeres que uno puede ganar en este mundo, porque como dice el mundo perdido, hermano, solamente vives una vez y vívele sin darte cuenta que al fin te espera la muerte, hermano. Pero bueno, somos tan sabios que no tenemos que nosotros que pensar esas cosas. El hijo pródigo tenía muchos amigos, hermano, mientras era rico. Una vez que se le acabó el dinero, también se acabaron los amigos que tenía, hermano. Todos se fueron poco a poquito, se fueron dando cuenta que ya no tenía dinero. Y bueno, ahí nos vemos, quién sabe cómo te llamaba, pero bueno, ahí nos vemos, adiós, amigo. Proverbios 19:4 nos dice, las riquezas te llegan muchos amigos
Es verdad. La riqueza le llegan muchos amigos, más del pobre de su amigo es apartado. En otras palabras, te acaban todos los amigos, hermano. Ya no vas a tener ningún amigo, porque ahora saben que eres pobre y ahora tienen que tener cuidado que no vas a andar de pidiche pidiéndoles a ellos, aunque te quitaron toda la lana. Pero pues esa fue la cosa de uno, porque uno lo permitió y uno abrió la puerta, hermano. Pero ahora cuando uno necesita la ayuda, no va a haber nadie que te quiera ayudar. Puede que vivamos hoy como si no hubiera un mañana, hermano. Y de cierto así que estaba viviendo este muchacho joven, hermano. Estaba viviendo como si no hubiera un mañana, pero la realidad es que lo que hacemos hoy tendrá un efecto positivo o negativo en nuestro futuro, hermano. Si nos acordamos, y nosotros como cristianos debemos de saber esto, hermano. Nosotros sabemos que lo que cosechamos es lo que vamos o lo que sembramos es lo que vamos a cosechar, hermano. Porque de cierto cosechamos lo que hemos sembrado en nuestra vida, sea bueno, sea malo, sea agradable o desagradable, hermano. Siempre va a haber una cosecha en la vida de cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos dice, y hablando Pablo dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y eso nos recuerda, hermano, que de cierto muchas veces nosotros pensamos que lo que estamos haciendo es correcto, sin contar con Dios. Pero si contáramos con Dios, hermano, si nos pudiéramos hacer una oración, hermano, delante del Todopoderoso y pedir, lo que estoy haciendo es correcto o es incorrecto, lo que haya llegado a mi vida es correcto o es incorrecto, hermano, si dispuestos estamos a oír de Dios, Dios nos va a corregir y Dios nos va a dar lo que es correcto, hermano. Pero si no estamos dispuestos, vamos a seguir en el mismo camino que vamos. De cierto, el hijo cometió una insensatez, hermano, al malgastar las bendiciones que su padre le había dado, hermano. Aún su padre se había esforzado a tener toda esta riqueza, hermano, por medio del trabajo, pero aún al fin de que se le acaba a uno todo, hermano, ¿qué dijimos? Que no dijimos, yo me acuerdo cuando, que no. Y yo me acuerdo cuando yo no tenía mucho dinero en el banco. Y yo me acuerdo cuando tenía carros nuevos. Y yo me acuerdo, cuando tenía 3 caballos. Yo no sé para qué para anyway, 3 caballos, ¿qué? Yo me acuerdo y nos acordamos, hermano. Pero cuando lo teníamos, hermano, aún nos acordamos y dijimos, yo me acuerdo cuando Diosito me bendició, yo me acuerdo, pero cuando ya no lo tenemos, hermano, ¿y qué dijimos? Ay, si solamente Diosito me bendiciera, yo fuera mucho más diferente, hermano. Usted sabe que si no cambiamos cuando estamos en el principio, probablemente no vamos a cambiar en el futuro, hermano. Y eso no es nada negativo, hermano, es una realidad. Porque verdaderamente si uno quiere cambio en su vida, hermano, va a comenzar temprano, no va a comenzar ya cuando no tenga nada. Aunque no es imposible, hermano, pero como quiera, ¿por qué tiene que esperar uno hasta que todo lo pierda, hermano, para buscar ese cambio en su vida? Cuando estamos ahorita, hermano, aún podemos llevar esos cambios en nuestra vida. Y el hijo pródigo, pues de cierto, se estaba acordando, hermano, de todo lo que tenía. Yo me acuerdo cuando en la casa de mi padre, comíamos pan hasta que ya no quisiéramos. Y tomábamos jugo de uva hasta que ya no queríamos. Oh, no, hombre, comíamos bien todos los días. Me acuerdo. Y es todo lo que viene siendo nomás una memoria del pasado, hermano. ¿Por qué? Porque cuando se nos daba el consejo, hermano, de vivirle bien y buscarle bien a Dios, le ignorábamos y decíamos, tú no sabes lo que me dices, yo sé lo que estoy haciendo. Que no,
si ahora el hijo, hermano? Entiéndele que, mire, el pecado le arrebata al hombre lo bueno, hermano, ¿ok? Lo deja con un sentimiento de inutilidad, desesperación, culpa y condena por sus errores. Eso es lo que hace el pecado en la vida de una persona, hermano. Y de cierto el hijo ahora se encontraba en una condición miserable, pobre, sin hogar, porque ha gastado todo lo que tenía, hermano. La podía haber hecho unas inversiones, pero eso no era para él, porque lo que tengo ahorita lo tengo que gastar y me tengo que divertir, porque quizás mañana no tenga la oportunidad de divertirme hoy. Mal decisiones, hermano, que uno comete en su vida, y este joven las cometió, hermano, grandemente. Y ya no tenía, hermano, y entiéndale que ese libre albedrío que Dios nos ha dado en ocasiones cesa en nuestras vidas, se acaba. ¿Y sabe por qué se acaba? Porque este joven ahora, hermano, estaba en esclavitud a la pobreza. Ya no era libre, ahora era esclavo de la pobreza. Era tanto un esclavo, hermano, que ahora se encontraba con los puercos, con los marranos, hermano. ¿Qué tan bajo tiene que caer una persona para reconocer que Dios es el Todopoderoso? ¿Qué tan bajo tiene que caer una persona, hermano? Este es un joven, cayó bien bajo, pero ¿qué de los adultos, hermano? ¿Qué tan bajo tiene que caer una persona para reconocer que solamente Cristo, hermano, es la respuesta en la vida de uno? De cierto, la palabra nos dice, hermano, que este joven recobró la conciencia. En otras palabras, despertó, vamos a decir, hermano. Dijo, oh man, what's happening? ¿Qué está pasando conmigo? Se dio cuenta de que la vida que consideraba clamorosa, hermano, y independiente, no era nada más que desesperación y pobreza en su vida ahora, hermano. En otras palabras, a lo mejor en ocasiones tenemos que pegar hasta mero abajo para poder despertar. No son las intenciones de nuestro Padre Celestial, pero muchas veces probablemente eso es lo que se requiere en la vida de las personas para que puedan despertar, para que puedan reconocer que hay un Dios y solamente Él tiene el poder de bendecir la vida de uno, hermano. El arrepentimiento nos ayuda a nosotros a comprender, hermano, que estábamos equivocados y engañados, que hay esperanza para quien esté dispuesto a cambiar su actitud, hermano. Pero si no queremos cambiar la actitud que tenemos ahorita, si no la queremos cambiar, seguimos en el mismo camino. Y ese camino en cual vamos, si no es un camino de Cristo, hermano, le vas a pegar a unos cuantos pozos, a unas cuantas paredes, y va a haber dolor. ¿Son las intenciones de Dios? No. Es el capricho de uno, la rebeldía en uno, la insolencia en uno, hermano. Eso de que no queremos cambiar. Pero de cierto recuperó la cordura al darse cuenta, hermano, de que en su casa aún los sirvientes, hermano, los criados que tenía el papá allí, los laboreros, hermano, estaban mucho más mejor que él ahora. Imagínense, ahora aún tenía que cuidar de cerdos, de marranos, hermano. Andaba cuidando los marranos y usted para un judío no es aceptable, hermano. Pero ahora está entre los cerdos, entre los marranos, entre la pestilencia hermano, el olor. Si nunca ha creado un marrano, usted no sabe lo que está hablando.
Pero si ha tenido marranos ahí en su casa, hermano, uno que adentro de la casa, ¿verdad? Pero afuera, ¿ok? Bueno, solamente hay aquel que parece que tiene la... Bueno, no voy a ir ahí, ¿ok? Pero anyway, si ha tenido marranos, hermano, entonces se da cuenta que tienen un olor... Está feo, hermano. No, me tienen un abanico para que no lo huela, hermano. Amén. Pero ahora andaba allí. ¿Y por qué? A lo mejor algunos dirían, ¿ves lo que hizo Dios con él? Lo está castigando. Mentiras. No le echemos la culpa a Dios, hermano. Mentiras. Está entre los puercos, está entre los marranos, porque esa fue la decisión que él hizo, hermano. No quiso tomar el consejo de su padre, quedarse en la casa y vivir ahí justamente con ellos. No, él tenía mejores ideas. Él sabía lo que sabía. Aún él era un joven inteligente, vamos a decir, o pensaba que era inteligente, pero aún era ignorante, lleno de orgullo. Y a lo mejor tenía un ego también, amén, hermano. Pero de cierto ahí está. Pero qué triste, hermano, porque la escritura lo dice, ¿verdad? Qué triste que ni siquiera los cerdos, los marranitos ahí, hermano, los marranos, estuvieron dispuestos a compartir lo que ellos comían con él. El muchacho deseaba la desesperación, hermano. Imagínense, la desesperación cuando no tienes que comer, hermano. Que estás dispuesto a comer lo que sea nomás por calmar ese hambre en la vida de uno. Y aún, hermano, miraba lo que le estaba dando a los marranos de comer, hermano, allí. Y aún, yo creo que los marranos le decían, hazte para atrás, hazte para atrás. Este es de nosotros. Pues no creo que le digan eso, ¿verdad? Pero como quiero le decían, le pelaban, yo creo, los dientes, hermano. You know, como hacen los marranos. Ni eso, hermano, se compartía con él. ¿Qué tan bajo tenemos que llegar, hermano? ¿O por qué tiene que caer una persona tan bajo así para poder despertar, hermano? Si el verdadero arrepentimiento se mide por la certeza de que una persona ha obrado mal contra la voluntad de Dios, hermano. Y está esa persona dispuesta a reconocer sus pecados delante de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido nosotros, hermano? ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios perdón? Lo hacemos con los carismáticos, hermano. Yo, my child of God, soy hijo de Dios. Yo no tengo que arrepentirme de nada porque estoy lavado con la sangre de Jesucristo. Y andamos pecando. Usted sabe lo que limpia el alma es el perdón de Dios en nuestras vidas. Lo que trae la paz, hermano, es reconociendo que le fallamos a Dios. Lo que nos fortalece, nos da esa paz, ese ánimo, hermano. Ese gozo es viniendo delante de Dios. Y le dice, aquí estoy. Yo sé que no soy buena persona. Yo sé que te he fallado. Yo sé que me falta mucho en mi vida. Pero ayúdame y perdóname. Y no, un corazón así, hermano, es más aceptable delante de Dios. Y ni el corazón que dice, yo no tengo que arrepentirme, el que tiene que arrepentir eres tú. Porque yo no he hecho nada contra Dios. Cuando actuamos en esa manera, digamos que Dios es mentiroso, hermano. Estamos diciendo que Dios es mentiroso porque de cierto en 1 Juan capítulo 1 nos dice ahí que el que dice que no ha mentido, dice que Dios es mentiroso. Pero este joven tuvo un cambio de vida, hermano. Tuvo un arrepentimiento tremendo.
Y no, hermano, es cuando llegas a reconocer como persona, ¿verdad? Cristiano. Que uno, hermano, cuando le falla a Dios, uno ve que las cosas a lo mejor no van como deben de ir en la vida de uno, hermano. Que uno se viene delante de Dios, humillando su corazón delante de Dios, y le dice, yo no soy digno. Yo no soy digno de tu amor, yo no soy digno de tu gracia, yo no soy digno de tu misericordia, yo no soy digno de todo lo que tú me ofreces día tras día en mi vida, yo no soy digno. ¿Y sabe usted que Dios no está sordo? Dios todo lo oye, hermano. Y Dios toma nota. Y derrama de la sangre de Jesucristo a lavar el alma, hermano. A lavar la persona, santificar la persona. Levantar esa persona, hermano. Pero si verdaderamente nosotros no pensamos que necesitamos que arrepentirnos. Usted sabe que cualquier cosita que nosotros hacemos que es contra la voluntad de Dios es pecado en nuestra vida, sea grande o sea pequeña, hermano. Pecado es pecado. No hay distinción entre si es grande o es chiquito, es blanco o es negro o es azul o color de rosa, hermano. No hay distinción. Pecado es pecado delante de Dios, y si ese pecado no es confesado, hermano, entonces lo llevamos en nuestras vidas. El verdadero arrepentimiento, hermano, convence al hombre de pecado. No le queda más remedio al hombre, hermano, que esperar ser perdonado y restaurado por la gracia y la misericordia de Dios. Y este joven, él sabía ya, después de que despertó espiritualmente, hermano, se dio cuenta que había cometido un grave error, un grave pecado, hermano, contra Dios, contra su Padre. Y él estaba dispuesto a regresar ahora, hermano, a regresar y decir, ¿sabes qué? Yo he pecado contra ti. Y he pecado contra el cielo, como dice el salmista en el Salmo 51, hermano, que dijo el rey David, dijo, contra ti y el cielo solamente yo he pecado, hermano. ¿Sabe usted que eso es lo mismo nos corresponde a nosotros? Que cuando nosotros pecamos en propósito o accidentalmente, vamos a ponerle así, hermano, que pecamos contra Dios y contra el cielo, hermano. Cuando odiamos a nuestro prójimo, odiamos a Dios, hermano. Cuando no perdonamos a nuestro prójimo, estamos contra Dios, hermano. Y de cierto el hijo pródigo regresaba a casa con la esperanza, hermano, de que su padre lo perdonara, lo aceptara, incluso si eso significaba que lo trataran, aunque sea como uno de sus siervos, hermano. Él estaba a renunciar y decir, no me tienes que ver como hijo, no me tienes que ver como que yo era tu carne, tu hueso. Y nomás veme, si me ves nomás solamente como uno de los siervos que tienes ahí trabajando, cuidando, obrando en tu rancho, en tu hacienda, es todo. Nomás mientras que me des un techo donde vivir, comida que comer, vestuario para ponerme y agua para bañarme, para deshacerme de este peste de los marranos, estaría bueno conmigo. Nunca ha llegado tu corazón ahí, hermano. Nunca usted ha estado en ese estado de pedirle a Dios en una manera no igual, pero casi igual, hermano. Si eso nunca nos ha acontecido, hermano, ¿por qué? ¿Hemos endurecido el corazón contra Dios? ¿O tratamos a Dios, a Cristo, hermano, como, ¿qué pasó, camarada? En otras palabras, sin respeto, hermano, sin reverencia,
sin sabiendo quién actualmente Él es en nuestras vidas, hermano. Uno nunca debe de perder su respeto a Dios, hermano. Nunca verlo como que si fuera un igual como nosotros, hermano. Aunque muchos lo tratan así. El hijo pródigo no podía, de cierto, exigirle a su padre que lo aceptara, hermano, de vuelta. Ni podía esperar que su padre lo bendeciera. Pero él iba con esa esperanza, hermano, de que a lo mejor mi padre me va a rechazar. Si me rechaza, pues verdaderamente ya no tengo dónde vivir. Seré una persona, un vagamundo perdido en este mundo para siempre. Pero también venía con la esperanza de que ojalá, y a lo mejor venía orando, ojalá que mi padre me acepte, ojalá que me perdone, ojalá, yo sé, le voy a decir, yo sé, tú estabas correcto, yo estaba bien equivocado, yo estaba joven, yo pensaba que todo lo sabía, perdóname. Y probablemente con esa mentalidad venía a su casa, hermano, y el padre todos los días, hermano. El padre todos los días, nos dice la palabra de que todos los días salía, hermano, para ver por el camino, a ver si miraba un bulto allá que viniera o no viniera. Todos los días salía, hermano. Probablemente saldría maybe 1 o 2 veces por día, hermano, nomás para ver allá, ¿no? Hasta que un día, en este día, cuando el hijo venía para atrás, pues salió el padre, hermano, para ver y miraba que venía un monito por la carretera, hermano. Entiéndele que el hijo pródigo no tenía ni idea que su padre miraba así el camino todos los días con la esperanza de que su hijo regresara a casa, hermano. El hijo pensaba que a lo mejor su padre ya también se había deshacido de él. Bueno, te quisiste ir, pues a ver cómo te va. A esta casa ya no vuelvas a regresar. Ojalá que en estos días, en la vida de las familias cristianas, no exista cristianos padres así, hermano. Ojalá. En el mundo eso se puede esperar, ¿ok? Pero en Jesucristo eso no debe de tener lugar, hermano. Y aunque el hijo había malgastado su vida y su herencia y olía a cerdo, hermano, su padre lo recibió de vuelta porque nunca se había olvidado de él. ¿Sabe usted que Dios nunca se ha olvidado de usted? Ni de mí. Que no importa lo que acontezca en la vida mía, en la vida suya, Dios no se olvida de nosotros, hermano. Dios no se olvida de nuestras familias. Dios no se olvida, hermano, de aquello lo cual Él ha comprado con la sangre y la vida de su Hijo amado Jesucristo, hermano. Dios no se olvida. Y de cierto, el hijo cuando llegó admitió sus pecados ante su padre, hermano. Le dijo, papá, yo he pecado contra ti y el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo jamás. Hazme como uno de tus siervos. Está bien. Nomás con que pueda comer pan, nomás con que pueda tener un lugar donde acostarme, donde vivir, un techo sobre mi cabeza. Pero ¿qué hizo el padre, hermano? Lo que muchas veces nosotros no hacemos como cristianos. El padre lo tomó, oliendo como olía, a marrano, a cerdos. El padre lo tomó, lo abrazó, lo besó. Y probablemente le dijo, te amo, hijo, te amo.
¿Por qué nosotros, hermano, odiamos a nuestro prójimo en ocasiones? ¿Por qué nosotros no podemos perdonar a los que nos ofenden, hermano? ¿Por qué nosotros no podemos tener gracia sobre nuestro prójimo, hermano, como Dios la ha tenido sobre uno? ¿Por qué nosotros, hermano? ¿Será que no hemos tenido ese encuentro con Jesucristo? ¿Será que hemos memorizado la palabra de Dios, pero no tiene ningún sentido o impacto en el corazón de uno? ¿Por qué, hermano? Este papá, usted sabe que este papá significa Dios. Tomó al pecador, lo lavó, lo santificó, le cambió su vestuario pecaminoso, lo vistió de blanco y le hizo un banquete, hermano. Yo no estoy diciendo que uno tiene que hacerle banquetes a los que odia, a los que no puedes perdonar. Yo estoy diciendo que ¿por qué nosotros no podemos tener esa misma compasión con otros? ¿Por qué nosotros no buscamos en arreglar relaciones, hermano? ¿Por qué nosotros no buscamos si verdaderamente somos hijos de Dios? ¿Por qué nosotros no le pedimos a Dios, ayúdame? Ayúdame a amar al que no puedo amar. Ayúdame a perdonar al que no puedo perdonar. Ayúdame porque yo no quiero que esto destruya mi relación contigo, papá. Ayúdame. Pero mientras que no haya un derramamiento de nuestro corazón a Dios, hermano, yo le garantizo no va a haber ningún cambio en nuestras vidas. Mientras que uno no tenga ese impacto del Espíritu Santo en su corazón, hermano, que trae esa convicción en la vida de uno, no va a haber cambio en uno. Vamos a seguir igual. Con esas palabras famosas, I love Jesus. Y es todo, que no tiene ningún significado. Con esas palabras que dijo, oh, yo amo a Cristo con todo mi corazón. Sí, pero no tiene ningún significado porque no queremos hacer la voluntad de Dios. El papá convocó un banquete para su hijo, hermano, que estaba muerto, pero ahora está vivo, que estaba perdido, pero ahora ha sido hallado. Es una historia, hermano, que si tomas tu tiempo en leyéndola, ¿ok? No como un libro que venden en las librerías ahí, pero si tomas tu tiempo leyendo la historia esta, verdaderamente te darás cuenta que es nuestro Padre Celestial que está hablando a nosotros y nos dice, hijo, hija, tú eras igual. Todo lo que yo te había dado, tú lo malgastaste. El amor que te había dado, la misericordia que te había dado, la compasión que yo te había mostrado, la malgastaste. No la pudiste extender a aquellos que la necesitaban de ti. Por eso yo le aconsejo, hermano, cuando usted lea la Biblia, no corra con la Biblia, hermano, no corra leyendo la Biblia. Por eso yo prefería leerle mejor, porque cuando lo leíamos en audio está bien, ¿verdad, hermano? Si vas en el carro, pero no puedes regresarle para atrás. Pero cuando tú la estás leyendo, hermano, con tus propios ojos, estás viendo las palabras, hermano, las letras, entonces tú puedes ir para atrás y decir, bueno, déjame leerle de vuelta a 2, 3, 4, 5 veces, hermano, hasta que te pega. Pero es de cierto, hubo un cambio tremendo en la vida de este hijo pródigo, hermano. El padre nunca dejó de amarlo. El padre siempre pensó de él hasta que le regresó a la casa. Y esto es lo que Dios hace con cada pecador, hermano, que se arrepiente y acude a él.
Pero la clave viene siendo cuando hay arrepentimiento en el corazón, hermano. Es normal llorar. Es normal doler. Es normal tener miedo en ocasiones. Pero de cierto, si no hay arrepentimiento, probablemente nunca habrá cambio, hermano, en nuestra vida. De cierto, nuestros pecados son lavados por la preciosa sangre de Jesucristo, hermano, cuando uno se arrepiente delante de Dios. Pero yo le digo también, y me gusta ponerle la énfasis, porque muchas veces podemos decir yo me arrepiento, pero verdaderamente no hay arrepentimiento, hermano. Es nomás algo que dijimos porque estamos acostumbrados a decirlo como que ojalá, you know? Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermano, hay un verdadero lavamiento de la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas. Porque si no lo supiéramos, ahora sí lo vas a ver. Dios sabe cuando verdaderamente nos arrepentimos, hermano. Y cuando es nomás un show delante de Él. Entiéndele que la salvación está disponible para toda persona que esté dispuesta a depositar su confianza en Jesucristo, en el Hijo de Dios, hermano. Póngase de pie conmigo, por favor. El Hijo pródigo, hermano, nos muestra a cada uno de nosotros. En parte, no que nosotros andemos cuidando puercos, ¿verdad? Pero nos muestra a nosotros, hermano, la vida que hemos vivido en el pasado. Involucrados espiritualmente entre los puercos, hermano. Con un olor que no era agradable para Dios, hermano. Pero nos muestra también que cuando existía ese vacío en nuestro corazón, hermano, porque de cierto existía un vacío en nuestro corazón, que nosotros andamos en busca de aquel que podría llenar ese vacío en nuestra vida y no lo encontrábamos. Andamos con el Hijo pródigo. Bueno, probablemente no usted, ¿verdad? Pero yo puedo hablar de mi vida. Andábamos perdidos buscando como el Hijo pródigo qué es lo que podíamos hacer para llenar ese vacío, cuando ese vacío, no importa lo que le echaras en ese hueco, no se llenaba para nada. Y lo único que podías hacer en las noches borracho es acostarte y llorar. Y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo este vacío en mi vida? Y por años, hermano. Por eso le digo que esta historia es una historia que nos habla a nosotros personalmente, hermano. Bueno, probablemente no usted, pero a mí sí me habla grandemente, hermano. Porque es cuando llegas a conocer de dónde has salido, de dónde vienes y a dónde quieres llegar. Y quién es el que va guiando tus pasos para asegurarse que a donde tú quieres llegar, ahí tú vas a llegar. ¿Eres pródigo, hermano? Somos como el Hijo pródigo, hermano, ¿no? O estamos bien con Jesucristo, hermano. Estamos bien cementados con Él. O andamos medios.
Si andamos medios así, hermano, que verdaderamente estamos viviendo una vida como la vida del hijo pródigo, hermano, déjame decirte, en este momento, en la presencia del Todopoderoso, hermano, yo le sugiero que venga a este altar y dígale: ayúdame, porque yo mismo no puedo ayudar. Ayúdame. Y no espere, hermano. Y va a venir, y si no va a venir, pues vamos a seguir para adelante. Porque Dios, Él es bueno. Padre, para siempre estaremos agradecidos a usted por lo bueno que usted ha sido con cada una de nuestras vidas, por la misericordia, por el amor, la compasión que usted nos ha mostrado día tras día. Le damos gracias, Padre. Y yo le ruego que de cierto siga tocando en nuestras vidas, siga componiendo lo que tiene que ser compuesto en nuestro corazón. Y que de cierto, Padre, haya sanidad en nosotros. Reconociendo que en un tiempo pasado éramos hijos pródigos, pero ahora somos ovejas de su prado, Dios mío. Y gracias por Jesucristo y su sangre que Él ha derramado por